desde Argentina. La historia trasciende la geografía y trasciende la condición social. Buena historia están haciendo hoy mis amigos hispanistas desde Londres o desde Oxford, pero también desde Buenos Aires. Quería, antes de irme, que repitas mínimamente, porque justo se cortó la grabación. Decía que el legado de la importancia, de Sánchez Albornoz, su exilio en la Argentina, y su impronta hoy, perdóname, ¿no? Porque si no queda cortado. Yo decía que don Claudio Sánchez Albornoz creó en Buenos Aires una cátedra de estudios de historia de España que no tiene parangón con lo que se ha hecho en otras zonas del exilio, ni en México, que fue el más numeroso, ni en los Estados Unidos. Creó unos cuadernos de historia de España que fueron esenciales para la historiografía española. Creó un legado que hoy yo creo que está materializado en esa Fundación de Historia de España, de un grupo de investigadores que desde toda Argentina llevan adelante las investigaciones de la historia moderna, medieval, contemporánea de España, de un enorme valor. Aquí en España los reconocemos como colegas de primerísima fila y que tienen, yo decía, por ejemplo, a veces cursos, congresos que concentran a más personas, más voluntariosas y más entusiastas de los que a veces podemos lograr en la propia península. Por eso creo que el legado de Claudio Sánchez Albornoz no es historia pasada, es presencia viva y activa, es historia en construcción, hoy y desde Argentina, o al menos, por lo que yo entiendo, desde Buenos Aires, que es donde se ubica la mayoría de estos investigadores. Vos considerás, Enrique, y ya terminamos, vos considerás, Enrique, que por ejemplo las memorias de Azaña son interesantes, la de don Manuel. Muchísimas. Son fuentes de miradas sobre el momento que te permiten captar de nuevo el sentido contingente de las cosas, cuando nada estaba escrito, cuando el testigo y protagonista no sabía qué iba a pasar por la acción que iba a emprender, si le conduciría a un éxito o a un fracaso. Yo creo que las memorias de Azaña, los diarios en particular, más que las memorias, porque están escritos en el momento, aunque sean un poco revisados, las memorias de otros grandes protagonistas, Diego Martínez Barrio, Alejandro Lerroux, los líderes de las derechas, algunos apuntes biográficos del propio general Franco, son material inexcusable para nuestro estudio de la guerra civil. Hay que devolver a la historia el sentido contingente, cómo vieron ellos las cosas, cómo contemplaron la batalla del Ebro, cómo contemplaron la crisis de Múnich, cómo vieron aplicado a su situación el terror rojo, el terror nacionalista, el terror franquista. Y yo creo que eso te lo da a veces esas notas, como las que yo decía del alcalde de Vitoria, alcalde republicano de Vitoria, que se apellidaba Alfaro. Acaban de publicarse en el País Vasco. Son una de las maneras de entrar a ver aquel momento, aquella situación, aquella coyuntura, bajo la mirada abierta al futuro, porque no estaba escrito el futuro, del protagonista de la época. ¿Cómo contempló en el día 13 el asesinato del comandante Caballero? ¿Cómo contempló el asesinato de Calvo Sotelo? ¿Qué opinión le produjo? Dice inmediatamente, esto es la guerra en España, ya esto es imparable. ¿Cuántos más dijeron lo mismo? Julián Ciguazagoitia, director del Socialista, líder del socialismo prietista, luego ministro de Gobernación en el gobierno del doctor Negrín, escribió lo mismo. Esta muerte es la guerra en España. ¿Por qué personas tan distintas, a la derecha, a la izquierda, en el centro, conciben el asesinato de Calvo Sotelo con tanto calado? Es para empezar a pensar, como historiadores, cómo vivieron los protagonistas de la época. Vamos a hacer una historia de la Argentina. Quiero ver cómo sus contemporáneos vivieron el hundimiento del buque Belgrano en la Guerra de las Malvinas. Creyeron que era una acción gloriosa, pensaron que era una locura a cargo de la dictadura, vieron reivindicado el honor nacional, consideraron tremendamente penoso. ¿Cómo lo vivieron? Y eso lo vemos no como te lo digan ahora, sino como lo anotaron en aquel momento, en la carta al hijo, si es que estaba en el barco, en la carta a
el padre de un hijo que sí estaba en el barco, en la anotación privada de su diario, en el artículo que publicaron en la prensa, porque las personas luego cambian y hoy a lo mejor se ve como un espectáculo fantástico porque promovió la caída de la dictadura. Sí, pero en aquel momento se vio eso o simplemente se miraba cuántos muertos había y si esos muertos eran reconocibles por mí. Porque eso es lo que estamos viendo. Uno cree que la gran preocupación de Negrín cuando llega el 17 de julio es el futuro de la República. Su gran preocupación es qué le pasa al padre que está en Las Palmas y inmediatamente va a saber que es detenido. E inmediatamente que en Madrid pasa lo que pasa, su gran preocupación es cómo pongo a salvo a mi hermano fraile claretiano y a mi hermana monja, y a mi madre y a mi tía que están conmigo y que son beatas, que han ido diariamente a misa. Esa es la preocupación, probablemente porque es hombre y se preocupa por los suyos, tanto como por la colectividad, ¿verdad? A mí yo creo que la lectura de las biografías históricas, que ahora me interesan muchísimo, nos dan otra vez la mirada contingente sobre los sucesos. ¿Leíste la de Dolores Ibarruri, que escribió? Sí, son muy posteriores, son muy canónicas, están muy enlatadas en lo políticamente correcto de la visión comunista. Son menos interesantes de otras. La de Manuel Tagüeña, un dirigente comunista que es un firme defensor del Partido Comunista, es un estudiante de química, llega a ser un alto mando del Ejército Popular, se marcha al exilio a Estados Unidos, a Rusia como buen militante comunista, pero empieza a tener dudas, acaba en Praga y finalmente sabemos que acaba casi en México, ¿no? Y muy descreído del paraíso socialista y de la política comunista en la guerra civil. Esas memorias son bastante más reveladoras porque están escritas con mayor libertad y con un ajuste de cuentas con tu propio protagonismo. Que yo creo que cuando uno en sus memorias siempre tuvo razón, es porque en algún momento no la tuvo. Todos cometemos errores. Todos hemos sido fanáticos, intransigentes, o religiosos o antirreligiosos, o de este partido o de este otro, o de este club de fútbol o de aquel otro. Y como hemos sido, sabemos, tendentes como humanos que somos, al claroscuro, a lo blanco, a lo negro, a lo justo, a lo injusto, a perder los matices del arco cromático, tenemos que tener la capacidad de entender por qué otros también lo fueron. Pero pensar que siempre tuve la razón, que todas mis obras son impecables, que nadie va a poner, es pensar que somos el demiurgo divino. Y yo me temo que soy mucho más prosaico, no tengo nada de divino, soy hombre. Y como soy hombre, soy falible. Y seguro que he fallado. Pero también soy perfectible. Suele suceder en las memorias, don Enrique, eso. Es una tentación. En las memorias, en cuanto que escritas posteriormente y no en el diario. Porque claro, las memorias la hago yo ahora sobre... Yo viví hasta los 14 años con Franco. ¿Qué pensaba del franquismo? Si te digo la verdad, no pensaba nada, porque era un niño feliz y contento jugando al balón y poco más, y deseando ir de vacaciones y estar con los amigos, y etcétera, etcétera. ¿Cuándo empecé a tener idea del franquismo? Hombre, en los últimos años, con la muerte de Calvo del almirante Carrero Blanco, la enfermedad de Franco, porque en mi familia se habló del tema y tú te socializas, en primer lugar, en casa y a la hora de comer o a la hora de cenar, en esas tertulias, ¿no? Pero, sinceramente, yo no fui ningún resistente antifranquista ni concienciado políticamente. A mí me decían que íbamos a jugar al ping-pong a una sala que tenía la Organización de Juventudes Española y me importaba un bledo que estuviera bajo el Movimiento Nacional o la Falange. Aquí era un sitio gratuito para jugar al ping-pong sin pagar. Fantástico. Y de cuando en cuando organizaban pases de películas estupendas del cine de los indios y vaqueros. Pues íbamos allí porque no teníamos que pagar ni una peseta por entrar. Pero aquello era el movimiento. ¿Y a mí qué? No lo sabía, ni me importaba. No me obligaban a hacer el brazo en alto, ni a gritar viva Franco, ni viva España. Simplemente te dejaban entrar a ver aquello gratuitamente, era fantástico.
y no fue un acto de desafío contra la Falange negarme a entrar. No, ni conozco a nadie que lo hubiera hecho, porque entre nosotros eso ni se estilaba ni se hablaba. Y sin embargo sí sé que muchos de mis amigos posteriormente eran familiares de republicanos represaliados o de dirigentes del Partido Comunista. Pero lo supimos luego, porque antes no se decían esas cosas en pleno franquismo, excepto a los ya conocidos o que comulgaban contigo. Pero los compañeros del colegio, que éramos plurales y diversos, eso nos traía al pairo, es decir, nos era indiferente. Enrique, ya cierro, pero no puedo dejar de preguntarte si ves con preocupación el avance de las derechas o ultraderechas en Europa en este momento. Nosotros Yo en, tengo nosotros en mucha Argentina. preocupación Sí. por el avance no solo de las derechas, sino de los discursos extremos. Porque lo malo de estos avances de los extremos es que se realimentan. Y a mí eso me preocupa mucho. Y si está creciendo en uno u otro lado el radicalismo, es porque las corrientes centristas no están dando solución suficiente a los problemas que tenemos. Y eso sí que me preocupa. Cuando hablamos de el crecimiento, por ejemplo, a la extrema derecha de Jean-Marie Le Pen en Francia, o a los extremos de los nacionalismos más supremacistas en España, o de Vox en España, lo que estamos viendo es que se alimentan de la frustración y decepción de grupos sociales que se sienten abandonados por los procesos de globalización o de liberalización económica o social. Por ejemplo, en España hay un enorme contraste entre el mundo urbano y el mundo rural. Unas legislaciones que han sido muy lesivas para el mundo rural, obligando a campesinos a tener ordenador, a introducir diariamente en una plataforma de la Unión Europea los litros de leche de cada vaca, la dosis que se le ha dado, hacer de esos campesinos técnicos informáticos que dedican 2 horas al día a la gestión de su empresa, ha creado unos campesinos que eran votantes de opciones muy diferentes, ahora de partidos extremistas, porque quieren que se les libere de esa esclavitud. Quieren poder... Y yo, que no soy campesino y vivo en la ciudad, pero que en el confinamiento he visto cómo se dedicaron a producir para que yo comiera en las ciudades, les tengo un enorme respeto. Y cuando critican que nosotros queremos que el lobo vuelva libre por el campo y el oso esté por las montañas, y ellos una y dos veces, como algunos casos que han salido, le han matado a 15 ovejas que el Estado no compensa, o ha tenido un susto porque le ha atacado un oso y no le damos solución a cómo sale de su casa para llegar al primer pueblo habitable donde pueda denunciar a la policía que ha tenido esa agresión. Cuando estamos en esa situación, yo entiendo, me pongo empáticamente en por qué ante el abandono, porque somos pocos, porque somos menores, porque estamos destinados a desaparecer como campesinos, yo ahora te doy un voto de protesta. No solamente lo comprendo, sino que creo innecesario intervenir rápidamente para atender sus preocupaciones. Que el cinturón rojo de Marsella pase a ser ahora el cinturón de Le Pen me indica no que ha cambiado la población de esos barrios, sino que su sensibilidad política no ha sido bien correspondida por las opciones de representación que escogieron y buscan a otro. Es algo que ya sabemos. El voto en las democracias es libre y voto terraplanista va a venir porque es una libertad, a veces porque te lo hace incluso el físico que le da la gana de votar a este. Bien, yo creo que a veces se juega con fuego, pero hay que buscar la lógica que hay detrás de esos comportamientos. No son misteriosos, no son inefables, no es la vuelta de Mussolini o de Hitler, son otras preocupaciones y razones las que hacen que la Alemania oriental, que hasta hace muy poco era la sede del voto mayoritario del Partido Comunista, ahora esté votando a la llamada extrema derecha en Alemania, que lo es, y es muy peligrosa. Pero ¿por qué ese cambio? ¿Por qué ese deslizamiento? Yo quiero recordar los estudios de la socialdemocracia alemana o de los comunistas cuando en el año 33 escribían aquello para
desconsuelo de sus dirigentes, nuestros votantes en los barrios obreros están abandonando al partido y a nuestros sindicatos y afiliándose en el Frente Nacional y votando nacionalsocialista, porque dicen que les está garantizando el trabajo. Es que en un año Hitler bajó en más de 3 millones el número de parados. Lo primero que hay que dar a las poblaciones es la seguridad de que puedan comer, ellos y sus hijos, y no que el día de mañana sea la incertidumbre de si voy a comer. Porque entonces un voto hambriento es un voto muy descontento. Y el descontento no es votar a los conocidos, sino votar a los extremos, porque siempre será mejor lo desconocido que lo que ya sabemos. Atender a esta máxima obliga a las fuerzas liberales, socialdemócratas, democristianas en Europa a atender qué es lo que han dejado al pairo, al albur de los acontecimientos. Y ahí los nichos de crecimiento de los extremos son peligrosos, porque pueden poner en cuestión los pilares esenciales de la democracia. Yo estoy muy preocupado por eso, pero me preocupó mucho también los crecimientos de las opciones revolucionarias, porque me parecen ya mitológicas, después de lo que conocemos del régimen socialista realmente existente, de lo que ha sido Rumanía, de lo que fue la República Democrática Alemana, de lo que nuestros colegas historiadores nos dicen que fue la República Checa del 68 en adelante, la mística comunista a mí me parece que tiene nulo atractivo, que solo puede ser atractivo para aquellos que no quieren conocer lo que ha sido el socialismo realmente existente o ahora la China comunista. Como ha dicho el líder de los sindicatos europeos, un griego maravilloso que visitó China, China para mí, decía él más o menos, traduzco, China para mí es el regreso a lo peor de la industrialización europea, el sálvase quien pueda para el obrero, no lo quiero para las clases obreras europeas. Por algo será, y lo dice un sindicalista de una tradición inequívocamente democrática, exiliado de la dictadura de los coroneles en Bruselas y ya ha hecho carrera en los organismos confederales europeos de sindicatos. Enrique, vos una vez dijiste en una entrevista que me pareció interesante, ¿no? Si bien la historia nunca se repite, pero sí las comparaciones son interesantes. Vos una vez dijiste que las sociedades no eligen el camino del suicidio. Y vos dijiste la que va del 18 al 39, que terminan los fascismos. Yo digo que no estoy diciendo de ninguna manera que ello vaya a terminar así ahora, pero no siempre las sociedades civiles, por desorientación o porque no eligen o porque no pueden o no saben, no sé, construir una alternativa, terminan bien estas historias. O sea, Por supuesto. Digo, a ver, Por supuesto. Enrique, acá en la Argentina lo que estamos viendo es que 40 años de democracia liberal, desde 1983 hasta hoy, no solucionó, lamentablemente, los problemas básicos de la sociedad. Entonces, Alfonsín, el líder radical del 83, que decía, con la democracia se come, se cura y se educa. No sucedió eso. Y vos hoy estás hablando de una sociedad argentina que tiene 50% de pobres. En su historia, Argentina jamás tuvo ese porcentaje. Eso posibilitó el triunfo de estos sectores que vos habrás visto que el presidente argentino fue, ahí en España fue aplaudido por los sectores afines a él. Los afines. Exactamente. Claro, sí. Y es una situación muy preocupante lo que está pasando en Italia, en Austria. Lo comparto porque es la demostración de que el fracaso en atender las necesidades básicas de la sociedad, los regímenes políticos no tienen promesa de eternidad, para decirlo en tradición política católica o romana. La promesa de eternidad se le da a la Iglesia y a la salvación. En la vida social, en la vida secular, no en la ciudad de Dios, sino en la ciudad de los hombres, los éxitos y los fracasos producen resultados, dan legitimidad o la quitan. Los éxitos se miden
por magnitudes casi como que las sociedades sobreviven, tienen garantizado el mañana, no empeora su horizonte. Tienen mayor legitimidad si son capaces de acrecentar el éxito y la prosperidad. La legitimidad, la eficacia, la duración son los ingredientes, casi desde Aristóteles, que hacen estable una sociedad que atiende a un principio de concordia mínima interna y de seguridad externa. Son los dos grandes elementos desde Aristóteles que tiene que atender la polis, la república, si queremos. Bien, cuando un régimen es incapaz de mantener los niveles anteriores, sino que conduce a menos, y además lo hace con ritmos crecientes o lo hace de manera diferencial e incrementa la discordia interna, la falta de expectativas hasta de comida, vivienda, educación, dependencia, sanidad, expectativa de futuro, crecimiento medio de nuestro organismo o crecimiento de la expectativa de vida. Esa es una medida antropométrica clara. Cuando no logran eso, sino que vamos a menos, estamos ya alimentando la desafección, las culturas de enemistad, la búsqueda de la salvación individual y no colectiva, las alternativas salvíficas que prometen lo que a lo mejor no pueden conseguir, pero tienen a su favor que peor de lo que estamos o quizá no vayamos a estar. En ese contexto hemos visto, en la Argentina probablemente estáis en una situación de esas. No me atrevo a hablar y no quiero molestar a nadie con mis opiniones porque serían de lector desde fuera. Pero un ejemplo claro es la deriva que hubo en Venezuela. ¿Cómo fue aquella Venezuela de Carlos Andrés Al? ¿Te acuerdas? Sí. Carlos Andrés Pérez, que era un líder socialdemócrata respetadísimo en toda Europa. Recuerdo el Partido Socialista casi rindiéndole pleitesía, que tenía una producción de crudo que alimentaba al país. ¿Qué fue de aquella riqueza? ¿En dónde acabó? Me acuerdo cuando la primera intentona militar golpista, un Belisario Betancourt, que fue premio Príncipe de Asturias, y dio unas declaraciones, decía, claro, cuando no se atiende a las necesidades básicas, los regímenes no pueden pedir ni confianza ni fidelidad al propio Estado, porque no cumple su otra parte, que es garantizarme la supervivencia. Las posibilidades de aquella crisis originaron socialismo bolivarista. La crisis del bolivarismo yo no sé qué va a originar, pero estamos ante una sucesión de, como el régimen cubano. El régimen cubano afronta ahora una situación verdaderamente más dramática que incluso en los años 90. ¿Dónde va a acabar? No lo sé, pero lo que es evidente es que los grados de desafección medidos por los instrumentos que tenemos indican una profunda preocupación que se mide en emigraciones masivas. La llegada de cubanos a España en los últimos meses es espectacular. El grado de acogida a programas que necesitamos en España de inmigración es masiva. El otro día, no sé si leí que eran 300.000. Bueno, 300.000 son 3 veces la ciudad de Cáceres. Es poco más o menos casi Bilbao entero. ¿Qué quiero decir? Que 300.000 cubanos, que es una isla muy pequeñita con poca población, población además no niños miserables, sino jóvenes en edad todavía de actuar, de trabajar. Para España es fantástico porque es mano de obra relativamente muy culta, saben leer y escribir. Pueden saber quién es Alejo Carpentier porque la formación en Cuba es muy, muy elevada. Vienen muy formados, pero vienen hambrientos. Vienen con enfermedades carenciales que inmediatamente hay que coger, que este niño tiene ya caries en toda la boca, que esta señora de 40 años, el colesterol que se le ha hecho está disparado. ¿Me explico lo que quiero decir? Claro. Son líneas de fuga probablemente que deflactan la explosión social, pero conducen a la pérdida de prestigio de esos regímenes, no cabe ninguna duda. Como la democracia en la India, que siguen sin atender a esas masas empobrecidas. La alternativa del actual gobierno hindú, que es tan iliberal o contrario, ¿va a dar de comer? Yo me temo que no. Claro. Yo creo que no hay recetas salvíficas para problemas inmensamente profundos y complejos. De la misma manera que estos cantos populistas de derechas
en Europa que dicen que vamos a solucionar el problema de la inmigración poniendo muros, los muros se saltan. Europa necesita migración. Sí que la necesitamos regulada, es verdad. Sí que la necesitamos integrable y que no sea problemática. También es verdad. Para España es mucho mejor que vengan de América Latina porque no hay que escolarizar a un senegalés que no sabe ni siquiera francés y que llegado con 18 años vamos a tardar 5 años en que tenga un nivel mínimo de español que le permita ser jardinero o agricultor. Eso es un problema. Y en términos de migración, de política de inmigración, orillar que hay inmigraciones más inmediatamente integrables que otras es ponerse anteojeras en los ojos. Y eso los estados no lo pueden hacer, porque si no te sale el Brexit, o te sale la deriva húngara, o te sale Polonia en la Unión Europea, poniendo unos límites a que vengan personas que sean de nuestro credo, de lengua eslava y que no ofendan la religión católica. ¿Los estados pueden poner estos límites? Pues en la Unión Europea en principio no, pero hay mecanismos para hacer que sí. Como lo puede hacer Argentina. Si ahora mismo yo voy a Argentina, ¿me van a dejar entrar y abrir una academia particular? No, tendré que pasar los filtros, tendré que pedir derecho para practicar una actividad institucional reglada como la educación, pagaré las tasas correspondientes, digo yo, que será así, porque eso es la vida social civilizada, ¿no? Esto no se puede negar. Decir que vengan los que sean, como sean y demás, no, porque entre otras cosas sabemos que hay un tráfico ilegal a cargo de grandes organizaciones criminales y que donde vienen esas masas vienen también otras cosas. Viene la droga, viene la delincuencia. Y eso hay que controlarlo, porque de lo contrario la inmigración se convierte en un tema explosivo. Europa necesita inmigración y Europa necesita garantizar que la procreación interna ya no es suficiente, sea por aporte externo. Pero tienen que ser, como dirían en la francofonía los franceses, que vengan que sepan francés. Preferimos que no vengan de un país que ya no sabe francés. Es que del Senegal, de Argelia y demás sí que saben francés. A nosotros no nos interesa tanto. Es mucho preferible que vengan de Cuba, Argentina o México o de Honduras. Lo mismo nos da. ¿Por qué? Porque los recursos que hay que disponer para durante 2 años enseñar español a estos nuevos inmigrantes, nos los ahorramos. Si vienen colombianos que hablan mejor español que los españoles, claro, eso no es un problema. Claro. Eso no es ningún problema. Yo he tenido alumnos de Argentina, es que he tenido alumnos argentinos, o de Colombia, y quedo alucinado cuando utilizan palabras del español aquí en desuso que son absolutamente deliciosas. No hay que enseñarles español, pero cuando me vienen por los convenios que tenemos con el Magreb y demás, de Mauritania, de Marruecos, eso es comprensible. Es más complicado porque es un alumno que con un curso de 1 año no me sabe español y me habla con verbos como hablamos nosotros a lo indio, yo comer, yo estudiar, pero no me sabes decir nada más, yo estudiar mucho. Solo dices eso, yo no te puedo aprobar y dar por un nivel de primero de carrera porque no es posible. El año de español ha sido insuficiente para incorporarte al nivel de exigencia del español que tiene la universidad. Por lo tanto, no engañemos a nadie. 1 año para los chinos, 1 año para los magrebíes de acceso a la universidad, lo estamos viendo, no es suficiente. No es suficiente. Y por lo tanto van a fracasar y les voy a suspender en masa. Sin embargo, estos colombianos no necesitan ese año, van directamente. No es un problema de que no conozcan el español, es que no saben quién eran los reyes católicos, pero eso es distinto, eso se puede estudiar. Claro. ¿Me explico lo que quiero decir? Por supuesto, sí. En Europa la inmigración es un problema tremendo. A veces porque unos buenistas creen que todos los seres humanos tienen derecho a la entrada en el país. Eso no es verdad. Si dejamos entrar a 70 millones de magrebíes del norte, sur, este, Mauritania, Senegal, tal, en España, que superen a los 48 millones de españoles, estaremos reproduciendo en la península el problema que había en Mauritania o en Senegal, no integrándolas. La inmigración tiene que ser graduada, reglada y, desde luego, no un foco de tensión en la sociedad acogida. ¿Por qué? Porque no debe serlo.
porque entonces tenemos los problemas. Para hacer un gueto de Casablanca en Sevilla, donde no pueda entrar la policía o no pueda abrirse una escuela donde una mujer vaya a la par que un hombre, o no pueda haber una iglesia que replique campanas, para eso cerramos ese gueto, lo distribuimos, porque si no tenemos un gravísimo problema. Esa es mi opinión en ese caso, que es una opinión de ciudadano, pero ciudadano informado por la historia. Los casos similares que no atendieron a estos sabios consejos de integración, difuminación de personalidad, requisitos de respeto a ciertas tradiciones cívicas básicas, si no se cumplen, generan una reacción que puede ser muy violenta. Hay que evitarlo, bajo todos los conceptos. Hay que evitar la violencia como norma de actuación en una sociedad. Una sociedad debe tener conflictos, los tiene. Una sociedad debe de encauzar los conflictos, que son conflictos de manifestaciones, protestas, denuncias, juicios, lo que tú quieras, pero no de violencia. Que yo diga de repente, yo qué sé, que soy contrario a el ingreso de, pongo por ejemplo, de Ucrania en la Unión Europea en la actualidad, soy contrario, por el nivel de corrupción de su Estado, por la situación de guerra en la que está, porque no creo que los criterios de transparencia, credibilidad de su sistema judicial esté a la altura que exigimos, porque ciertos patrones de conducta, por ejemplo, los partidos semifascistas que hay en el gobierno actual, me preocupan mucho. Por esto soy contrario. Yo no tengo que venir y recibir un sopapo o un pistoletazo de un partidario de la Unión de Ucrania inmediata en la Unión Europea. Voy a la manifestación que diga esto, el que vaya a la suya, y cuando llegue el momento de votar en las elecciones al Parlamento, votemos a opciones que sean partidarias. Unas más de la integración de los que estamos en una estructura federal y otros más de la ampliación sin integración para acoger a más países. Yo creo que la Unión Europea con 27 tiene dificultades de funcionamiento muy graves. Poner de acuerdo a 27, y son decisiones por unanimidad, es a veces imposible. Si pasamos a ser 29, va a ser peor. Y si pasamos a ser 29 con países que se van a alinear con los países de Visegrado que están tratando de evitar mayor alcance de la federalización, esto se va a hundir. Yo no quiero que se hunda el procedimiento de integración. Por lo tanto, llegaré y votaré esto. ¿Tienen los otros legitimidad? Sí, lo entiendo. Hay quienes en el este de Europa creen que cuanto más seamos, más ofreceremos de colchón para una agresión rusa. Pero es que yo creo que no debemos ir a una guerra con Rusia. Entonces, son opiniones políticas. Y esto nos divide. Las derechas en Europa, que usted diría son las derechas, están divididas a rajatabla por esta cuestión, o prorrusos o antirrusos. Están divididas por la mitad. No forman un frente único, porque no tienen de acuerdo en lo peor que tenemos nosotros ahora, que es seguir ayudando, como estamos ayudando a Ucrania, porque consideramos que su supervivencia es una garantía para la Unión Europea y las fronteras de estos países, o aquellos que creen que no nos va nada en eso, que Rusia tiene su propio hinterland, que hay que llegar a un acuerdo con el país que tiene los mayores recursos de materias primas que nosotros somos deficitarios y necesitamos. Y hay otros que piensan, yo soy de ellos también, que la Unión Europea debe de acercarse y muchísimo a Latinoamérica y a Norteamérica. El continente americano es la Europa trasplantada. Somos en Europa una pequeña capillita de lo que en el mundo euroatlántico se llama Occidente. Nuestro futuro se juega con lo que pasa en México. O sea, el futuro de España está en lo que pasa en México, porque lo que pasa en México también será lo que pasa en la Unión Europea. No vamos distintamente. El futuro de esta tradición cultural, política, de estas lenguas, en el plano idiomático. A veces cree uno que la Real Academia de la Lengua de España manda en la lengua. Como ellos mismos dicen, no mandamos nada. Vamos recogiendo lo que los hablantes, son 500 millones, y los que mandan, si hay alguien que manda más que nadie, son los mexicanos. ¿Por qué? Por número, por producción, por uso de la lengua, por libros
leídos, consumidos, circulados. Claro, es que la lengua es lo más democrático que hay, lo habla el hablante. Y si el hablante quiere que el dequeísmo deje de ser una norma, pues lo será. Como dijo primero explosión y explotar, y luego dijo explosionación y explosionar. Y dentro de poco explosionacionamiento, lo que queramos, porque la lengua es así de libre. Pero la lengua, lo que hacen las academias, la Unión de Academias de la Lengua, es tratar de arbitrar que no se fragmente en algo que nos haga desconocidos e incomunicables. El diccionario panhispánico de dudas está para que cuando este colombiano me dice este modismo que yo no entiendo, pero que más o menos veo por dónde va, ya lo entiendo. Yo lo diría en España que estamos entre una Escila y Caribdis. Y él me dice entre el infierno y el abismo. Y el otro entre la espada y la pared. Y el otro entre la cucaña y no sé qué. Es lo mismo. La expresión es que estoy en un aprieto. Pero si tú me lo dices de repente así, yo te entiendo entre Escila y Caribdis, porque es lo clásico del latín. Entre el infierno y el abismo me resulta un poco más raro, porque el abismo para mí es el infierno, pero bueno, una forma de decirlo. Entre la espada y la pared también lo entiendo. Si voy para adelante, la pared, si voy para atrás. Me explico lo que quiero decir, pero cuando uno dice la cucaña y la no sé qué, eso debe ser un modismo andino, o vete tú a saber. ¿Me explico? Totalmente. Claro, nada hay más democrático que la lengua. ¿Dónde nosotros, los europeos, podemos refugiarnos y vernos? En aquellos países que utilizan nuestra lengua. Para los franceses la francofonía es sagrada. A los ingleses les importa un poco menos porque ellos ya no mandan y casi les gusta más que el inglés británico sea distinto del americano o del inglés internacional. El inglés que hablamos en la Unión Europea, para entendernos, que es la lengua de trabajo de la Unión, los británicos a veces dicen qué horror, sí, pero el resto, los lituanos, los finlandeses, y yo me entiendo con ese inglés de andar por casa sencillote y nada shakespeariano, y casi diría nada victoriano, pero es el común, es el utilitario, es el working language de nuestra época. Pues adelante. La segunda de las grandes lenguas es el español. No hay italiano que no lo entienda, no hay portugués que no lo entienda, no hay francés que no conozca que América Latina ha tenido que hablar con un tal. Los británicos, los polacos, los demás tienen departamentos de estudios latinoamericanos porque, o bien porque se educaron con la antigua República Democrática Alemana en Cuba, o porque esos polacos se fueron de vacaciones a Cuba, o porque en Chequia fueron a Cuba, en Bulgaria y tal, todos ellos hablan español. Es una lengua de uso universal ya en el continente. Claro. ¿Por qué vamos a renegar de algo tan maravilloso? Que yo hablo más a veces con ese polaco, es que yo me he educado en Cuba cuando éramos el espíritu socialista. Ah, pues mira qué bien, entonces hablemos en español, porque lo sabe de maravilla, ¿eh? Lo cazaron así. Nosotros con más dificultad, francés o inglés. Desde luego yo polaco jamás voy a entender ni quiero. No tengo etapa en mi vida para ello, ¿no? Totalmente. En fin, totalmente. Esto puedo decir. Enrique, como broche, ya que sos español y hablamos de la lengua, hermosa cuestión para terminar esta hermosa charla. Te va a parecer una pregunta extemporánea, pero quiero que ese sea el broche. ¿Qué te pareció El Quijote de Cervantes? En su momento, cuando tuve que leerlo obligatoriamente, un tostón. Cuando ya tuve cierta capacidad como joven para leerlo, a partes y a ratos, una obra de divertimento graciosísima. Te ríes muchísimo. Admiras al personaje, que está loco, porque salir a las aventuras en aquel momento es estar loco, pero le pone cuerdo el acompañante. A mí me encantan las metáforas de la vida que una vez leído el Quijote tienes ya en tu mochila vital para acompañarte. Ese juego de espejos entre Sancho Panza y Don Quijote, esa visión ideal y esa visión pragmática, esas fórmulas a veces del léxico, con la Iglesia hemos topado, querido Sancho, no te metas más. Esas son expresiones, lo que es la vida, la juventud, el amor, el desamor, la injusticia,
la historia, Luz de la Verdad, lo vuelve a replicar, ¿no? A mí me parece una obra magnífica, la mejor obra en lengua castellana que pienso que puede haber. Y en segunda distancia, y esto ya es una opinión, La Regenta de Clarín, un poco posterior a él, porque de ella también he extraído, al menos para mi formación, para mi vida, muchos elementos casi de naturaleza filosófica, de cosmovisión del mundo, de interpretación de lo que es el hombre, la sociedad, de su relación recíproca, de lo que puede ser lo bello, lo bueno, lo justo, lo injusto, lo que merece la pena o lo que hay que evitar desde el principio. Una obra de literatura, como terminaba esa obra de Andrés Amorós, en fin, literatura. Y con eso se dice todo, ¿no? Y con eso se dice todo. Estimado maestro, un gran abrazo. Muchas gracias Te por tu deseo lo atención. mejor, estamos en contacto y esperamos acá en la Argentina la aparición de tu próximo libro, que espero que sea pronto. Bueno, Vamos a ver. yo no sé si estás trabajando con la misma editorial que sacaste Anatomía de Franco. Bueno. En este momento no. En este momento no, porque hay que hacer el libro. Una vez hecho, ya busco cuál puede ser la plataforma de comercialización. Pero primero me enfoco en el libro. Bueno, ¿De acuerdo? un fuerte abrazo. Bueno, un saludo para todos y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, Un placer. gracias, maestro. Hasta luego.